En primer lugar, muy buenas tardes, agradecer como siempre a los medios de comunicación locales que nos acompañáis cada vez que os convocamos para lanzar, como es el caso, un mensaje desde Ganar Totana Izquierda Unida. Y en este caso queríamos convocaros aquí en esta tarde frente a la estación de trenes para hacer una recopilación y una reflexión sobre todo lo que ha acontecido desde el pleno del pasado mes de agosto, en el que se aprobó aquella moción que presentaron los vecinos de Los Sifones pidiendo lo que es de justicia desde el principio, que a la entrada de Totana no se sitúe ningún terraplén y que, ya que las obras todavía no están culminadas ni empezadas en la mayoría del trayecto y sobre todo aquí en la entrada de Totana, que hubiera una modificación que sustituyera el terraplén que hay planificado aquí a nuestras espaldas en la estación de tren y se sustituyera por viaducto hasta la estación, hasta la nueva estación que estará en la zona más baja de Tristolemo. Y esta rueda de prensa la queremos dar como respuesta a varias cosas que han pasado durante estos meses desde aquella aprobación por pleno, y en la primera que me quiero detener es en la respuesta que ha habido por parte de Adif, que se ha dirigido directamente a la institución, al Ayuntamiento de Totana, y en este caso lo que ha dicho al Ayuntamiento es poco menos que el Ayuntamiento no tiene derecho a aprobar ninguna moción pidiendo la totalidad del viaducto, porque lo que ya se ha anunciado, esa modificación número 2 que todavía no está publicada, es lo que hay, solo se van a quitar esos 200 metros junto al taller de Rosán, hacia este lado de la carretera, en el cual vivo, por cierto. Quiero recordarlo porque ya hay muchas personas que me quieren señalar a mí directamente cuando yo no he pisado Madrid en estos 6 meses. Lo quiero recordar para que veáis el nivel de la política local como está ahora mismo, señalar siempre a los mismos, con la razón que sea, mintiendo a los vecinos por el camino. Y por eso esta rueda de prensa también la hacemos, en este caso sin haber tenido un contacto previo con ellos, con los vecinos, pero para manifestar lo que creemos que tiene que ser la voz del pueblo, la voz que vemos que ningún partido político está alzando desde aquella aprobación, no por unanimidad, recordemos, en el pleno de agosto, y por supuesto venimos aquí a reclamar que es de justicia que haya un viaducto en la entrada Totana. Y para ello nos vamos a detener en varias cosas. Lo primero que queremos dejar claro a Adif es que Totana tiene derecho a reclamar lo que sea en beneficio de su pueblo. Y aunque la modificación número 2 sea positiva, Totana tiene derecho, a través de su ayuntamiento, a través de su pleno y a través de sus vecinos, a decir que no queremos ni un metro de terraplén a la entrada del pueblo. Y esto quiero que quede claro. Ellos no son quienes para decirnos cuándo podemos hablar y cuándo nos tenemos que callar. El derecho a la reivindicación está dentro de nuestros derechos como ciudadanos y los vamos a seguir ejerciendo por presiones que haya, por amenazas y por chantajes que se planteen, como este chantaje de posiblemente tirar para atrás esos 200 metros prometidos, después de venir aquí y prometerlos tendrán que hacerse cargo los responsables políticos, y tirar para atrás también el cambio de la rotonda que se lleva pidiendo desde el principio. En esta rueda de prensa, y ahora una vez terminada, daré oportunidad a los medios de comunicación para que tomen imágenes más concretas de los documentos que tengo en la mano. Quiero resaltar varias cosas porque esta rueda de prensa fundamentalmente va dirigida directamente a Adif, como sabéis, a la administradora de la infraestructura ferroviaria en nuestro país, una empresa pública, y la cual pues conocemos en Totana por todos los proyectos que está llevando a cabo, por desgracia la mayoría de ellos sin atender las peticiones de los vecinos. Tengo en la mano un impreso del documento que se le manda a los técnicos encargados de la redacción del proyecto. Este documento ya lo presenté en el pasado pleno, en marzo de 2020. Este documento de 8 páginas resume todo lo que el arquitecto municipal y por tanto, en ese caso, como responsable el equipo de gobierno, señalamos al proyecto primero de AVE, antes de que estuviese publicado, como posibles modificaciones que serían beneficiosas para el pueblo. Como se ve, en primera instancia está subrayado lo siguiente: la solución óptima por parte del Ayuntamiento, descartado el soterramiento por irreal, pasa porque se realice en viaducto la mayor parte del trazado. Si bien la solución que se propone en marzo de 2020 es un avance muy importante en esta dirección, se solicita que se amplíe en todo lo técnica y presupuestariamente posible en el entorno del casco urbano, en el PK 226 al PK 227 y del PK 227 al PK 228.
Esto es lo que el arquitecto municipal hace ya más de 4 años, un año antes de publicarse oficialmente el proyecto que finalmente se entregó al ayuntamiento del trazado Totana-Totana, pedía. Es decir, lo que es lógico, que en el entorno del casco urbano se buscara hacer los mayores metros de viaducto posible. Presento esto, igual que lo presenté en el Pleno, porque por parte de los responsables políticos que están detrás de Adif, lo que se ha insistido es que el ayuntamiento no pidió esto en tiempo y forma. Lo que han querido vender a los vecinos es que no hay manera de arreglar esto y que ellos estaban dispuestos desde un inicio a quitar este terraplén, pero que como no se les dijo nada no lo han quitado. La realidad es que nunca han tenido intención de quitar el terraplén de la entrada a Totana. Esa es la única realidad que existe, porque era lo primero que sabían, el primer párrafo de estas 8 páginas, la primera cosa que les escribió el ayuntamiento al respecto del proyecto era que eliminaran los terraplenes del entorno del casco urbano. Me quiero detener en esto porque Adif lo que no puede hacer es mentir a la gente. Adif lo que tiene que salir es honestamente y decir, nunca he querido quitar el terraplén de la entrada a Totana, o nunca ha sido técnicamente posible. Pero Adif lo que ha dicho es que los anteriores responsables son los que tienen que dar explicaciones. Y yo las explicaciones, tanto en el Pleno, las di como las doy ahora. Aquí están los documentos, aquí están las pruebas y aquí está la sinvergonzonería de una gestión nefasta por parte de una entidad pública que ha estado ninguneando una reivindicación justa de su ayuntamiento y de sus vecinos. Voy a mostrar ahora un plano, como digo, todo esto, pues los medios tendrán oportunidad, algunos de mis compañeros, si es tan amable, me sujetará esto. Este plano es el croquis que manda el arquitecto municipal en marzo de 2020, lo recuerdo, marzo de 2020. Aquí se ve una parte de la entrada Totana, donde a partir de la estación ya se señala que se hiciera todo este tramo en viaducto. Estos planos se complementan con los siguientes. Si se ve aquí, este es el camino del bosque, este es el ecoparque y aquí continúa el terraplén que ya ha empezado a levantarse y de hecho tenemos ahí varios metros aplanados y aquí se propone que esto se haga en viaducto. Como una de las primeras cosas que nos dijeron desde Adif era que no era posible meter más metros de viaducto en el tramo de Totana a Totana, el propio arquitecto municipal hizo esta propuesta. Esta es la zona más avanzada de las piezas viejas, no tiene viviendas alrededor y lo que el arquitecto proponía a cambio de hacer en viaducto toda esta entrada al municipio era que en esta zona de las piezas viejas, que es una supuesta zona inundable, se pusiera un terraplén con los respectivos cajones para su drenaje y que por tanto al abaratar los costes de este tramo de viaducto se pudiera modificar para poner este tramo de viaducto que se convertía en terraplén allá por las piezas viejas en viaducto aquí la entrada Totana. Como digo, estos documentos son de marzo de 2020. Estos documentos, puesto que las reuniones eran extraoficiales, no se podían registrar de manera oficial porque no había ninguna comunicación oficial por parte de Adif ni de la ingeniería delegada en hacer el proyecto con el ayuntamiento. Con lo cual esto lo quiero dejar claro también a los que han utilizado como argumento político, porque de esto ha ido este tema durante demasiado tiempo, diciendo que es que no hay ningún documento firmado, no hay nada sólido y por tanto no tenía ninguna validez. Por tanto yo me pregunto también qué validez tiene, anunciada por no pocos representantes políticos y también por parte de la entidad de Adif, aquel plano y aquella rueda de prensa que dieron aquí hace unos meses anunciando que ya se iba a quitar un trozo de terraplén, que ya se iba a modificar la rotonda tal como estaba planteada desde el principio y que ya no había nada de qué preocuparse. Lo cierto es que pasada ya más de la mitad del mes de octubre de 2024, sigue sin publicarse esa modificación número 2. Seguimos sin tener garantías de que esa modificación que cambia la rotonda, que va a afectar a no pocos vecinos de Los Sifones y a todo el pueblo de Totana por cómo está configurada, la rotonda inicial, no la rotonda que se propuso por el ayuntamiento hace unos años, y el terraplén van a hacerse tal y como están concebidos a día de hoy. De hecho, esta última semana algún vecino nos ha dicho que ya han empezado a poner las estacas de la rotonda grande, es decir, que no están atendiendo, la obra está avanzando y está siguiendo el guión sin atender en nada a esa supuesta modificación número 2 que se anunció hace un par de meses. Con lo cual lo que pedimos también a Adif como entidad es que cuanto antes publique esa modificación número 2, que cuanto antes le dé una validez jurídica al cambio de la rotonda, que cuanto antes le dé una validez jurídica por lo menos a la eliminación de unos metros de terraplén, porque a día de hoy lo que tenemos es que va el terraplén en su totalidad. Pero también lo que le dejamos claro es que si como pueblo, al presentarse esa modificación,
Nosotros legítimamente presentamos alegaciones pidiendo que haya el mayor viaducto posible, que todo se haga en viaducto, porque nos respalda la historia, nos respaldan los documentos y nos respalda lo que hicimos anteriormente, pues tendrán que aceptarlo. No pueden decirle a un pueblo lo que puede o no puede hacer. Por eso estamos aquí esta tarde, para decirle a todos los vecinos que todavía sigan luchando por el terraplén que nosotros vamos a seguir alzando la voz, dentro de nuestras posibilidades, que son mucho más limitadas porque no pertenecemos a ningún partido que tenga poder en el Ministerio de Transporte. Por desgracia, vamos a intentar hacer las gestiones pertinentes. Tenemos enlace con algunos delegados de comisiones obreras que ya han estado reunidos con Adif. Tenemos constancia de que le han pedido que se reúnan con los vecinos de los sifones, que atiendan el problema de Totana de una mejor manera de lo que se ha hecho hasta ahora, que intenten tener sensibilidad con este tema y que se consiga, o por lo menos que se escuche, porque la gente muchas veces lo que necesita es que se le escuche, que se escuche a los vecinos, tanto de los sifones como del resto de Totana, que estamos pidiendo esto, y estas son las conclusiones que queremos dejar. También, por último, quería enseñar, porque si bien el tema del terraplén, como digo, es muy importante, también es muy importante el tema de la rotonda, que es un tema que a día de hoy, como ya he dicho, está hipotecado. Con lo cual, nosotros lo que seguimos reivindicando es que se haga esta rotonda. Este dibujo me ha costado muy poco sacarlo, porque este dibujo lo hice yo, cuando era responsable de urbanismo, dentro de lo que era mi responsabilidad para con mi pueblo, dentro de lo que consideraba que era mejor, dentro de lo que sería una alternativa al monstruo de rotonda que nos plantó Adif en su proyecto, y dentro de lo que por supuesto Adif ha estado haciendo oídos sordos desde el principio, porque curiosamente este tema de la rotonda es un tema que se ha presentado tanto en el informe de marzo de 2020, pidiendo una rotonda muy distinta a la que se puso finalmente. Se presentó en las alegaciones, se hizo una moción al Pleno en junio del año 2022, se llevaron estos documentos personalmente a la delegación del Gobierno, se registraron en Adif, se vio con carretera que esta rotonda cumplía todas las prescripciones técnicas de los radios de giro de los vehículos pesados y demás, que era lo que tenía que cumplir. Y después de todo eso, después de tantos documentos firmados, que se suponen que son los que tienen validez, como digo, a día de hoy Adif sigue haciendo la obra de la antigua rotonda. Con lo cual, por finalizar, lo que reivindicamos es eso, que Totana dice no al terraplén porque Totana defendió el viaducto desde el principio, que tenemos derecho a reivindicar que Adif haga todo lo posible para que la entrada a Totana sea un viaducto completamente y no una barrera, que Adif tiene la responsabilidad, después de los anuncios hechos, de publicar cuanto antes la modificación número 2 del proyecto que garantice a los vecinos que se hace esta rotonda y que se eliminan por lo menos algunos metros de terraplén, que tendremos el derecho como partido, como lo hacemos, de presentar cuantas alegaciones, también los vecinos tendrán ese derecho, sean posibles a esa modificación número 2, y que desde luego, aunque nosotros no tengamos los bastones de mando, ni mandemos en el gobierno regional para presionar al central, ni mandemos en el central porque Transporte solo atiende a los que tienen el carné de su partido, vamos a seguir presionando, vamos a seguir diciendo a los vecinos que no están solos, que nosotros vamos a seguir reivindicando y que sabemos que es una lucha que puede salir mal, porque la obra ya está muy avanzada, pero también sabemos que se puede hacer todavía mucho. Primero, que publiquen ese modificado que anunciaron, porque es su obligación moral. Segundo, que todavía no está tirado el puente. Al otro lado del puente es donde se hará el desvío de la carretera, y al otro lado del desvío de la carretera es donde han empezado a aplanar parte de la futura extensión de terraplén que irá hacia el barrio de Los Sifones. Pues lo que decimos es muy sencillo. Sobre el trozo, tanto del puente como del desvío de la carretera, no se ha hecho todavía ninguna cata, no se ha hecho todavía ningún estudio geotécnico, no se ha hecho todavía ninguna cimentación, con lo cual todo ese trozo de terreno es perfectamente susceptible de, en esta modificación número 2, que no está publicada, que se alargue como viaducto y que se ganen todos esos metros para que ahí en la zona de Los Sifones no se quede una barrera arquitectónica. Y esto es objetivamente posible a día de hoy. Y era objetivamente posible hace 6 y 7 meses, que es cuando se empezó a reivindicar este tema. Con lo cual, que no nos digan que todo está ya hecho, que todo es imposible, que tenemos que callarnos con lo que tenemos y que ya está. ¿Por qué no? Y yo soy técnico y sé lo que se puede y no se puede hacer durante una obra. Entonces, que no nos engañen más al pueblo, que por lo menos
salga como salga este tema del terraplén, atiendan a los vecinos, que tengan narices de atenderlos, que publiquen esta modificación número 2 y que por supuesto dejen las cosas claras desde el principio. Si tienen intención de escuchar las reivindicaciones de Totana, que lo hagan publicando esa modificación, que lo hagan alargando el viaducto y que lo hagan teniendo la mayor sensibilidad posible con nuestro pueblo. Y si no la tienen, que salgan a las cámaras no acusando a ningún político anterior, que salgan diciendo claramente: no quiero quitar el terraplén de Totana. Y punto. Eso es lo que reivindicamos esta tarde aquí. Muchísimas gracias. Varias cosas. Hablan Sí. de que el terraplén T4, que es esa parte que apuntas que sería la nueva estación, nunca se reivindicó su quitarlo. Es lo que dice, por ejemplo, el Partido Socialista. Y que ahora los vecinos también piden quitar, aparte del T5, el T4. Y luego, las piezas viejas, esa parte sensiblemente inundable, cumple como le había pedido el ayuntamiento la posibilidad de hacer un terraplén ahí sin peligro para la infraestructura, primera cosa. Y segunda, ¿por qué no se registra esa conversación con Adif, esos documentos que se mandan a Adif? Entiendo que estábamos en época de pandemia, pero ¿por qué no se registra? Pues sencillamente porque lo primero que se dijo al ayuntamiento era que no podía haber comunicaciones oficiales, como he dicho. Empiezo contestando la última pregunta. ¿Por qué? Porque en teoría ellos no tienen por qué hablar con los ayuntamientos, hablo de los proyectistas. Entonces, como no había nada registrado oficialmente en el ayuntamiento no podía registrar respuestas a las gestiones que se estaban haciendo. Eso era lo que decía Adif. Y nosotros pusimos la lealtad institucional entre el ayuntamiento y Adif por encima de cualquier cosa. Y entendíamos que las conversaciones tenían que ser lo más amenas posible, sin empezar directamente desde el principio con amenazas, con presiones ni con ningún otro tipo de cuestión. Respecto a lo que dices del terraplén, yo creo que hay una cosa muy curiosa y es que siempre se intenta buscar las tres patas a lo que dicen los vecinos, a la reivindicación, decir: no, es que tú estabas pidiendo es que estabas pidiendo el otro. Pues yo me pregunto, se ha pedido que se quite desde el principio y sin embargo hay un trozo que ya se está consolidando. Entonces, si atendemos a eso mismo, los primeros en no cumplir su palabra son ellos, con respecto a lo que le ha pedido el ayuntamiento. Los primeros en no cumplir la palabra con el ayuntamiento son ellos, porque llevamos años reclamándole una rotonda, incluso redactando nosotros el proyecto de esa rotonda, y todavía no lo han hecho, a pesar de alegaciones tras alegaciones tras alegaciones y reuniones. Con lo cual, que se escuden en decir: no, es que ese trozo no se dijo y tal, vale, pero entonces respecto a este trozo, ¿usted me va a poner el terraplén o no? Eso es lo que quieren saber los vecinos. Respecto a todo lo demás que le ha reivindicado el ayuntamiento, ¿usted va a cumplir o no? Esto no es un balón de buscar: no, es que el ayuntamiento ha pedido esto, no, es que se centraban en esto, no, es que se centraban en tal. Es que los vecinos tienen todo el derecho, si ya están viendo que no se les atiende para quitar todo esto y alargar el viaducto hasta la carretera de Mazarrón, de pedir que por lo menos se haga este viaducto, el trozo desde la carretera de Mazarrón hasta la estación. Es algo tan simple como eso. Y por supuesto, también es triste que tenga que ser un partido político, que tenga que ser un responsable, el que tenga que decir esto y poner un poco de luz y apoyar a los vecinos en sus reivindicaciones, porque me parece vergonzoso que estemos acusando a los vecinos de no hacer bien las cosas, cuando somos nosotros, los políticos, los responsables de guiar a los vecinos, de explicarles las cosas y por supuesto de destapar lo que está siendo un círculo de lenguaje cruzado e interesado por parte de Adif y de sus representantes con su delegación regional totanera y en todos los sentidos. Y creo que es importante que aquí pongamos los puntos sobre las IES para que evitemos la desinformación que hasta ahora están protagonizando. ¿Cuándo empezó a ser una información, en este caso real, que dio Adif al ayuntamiento y que el ayuntamiento pudiera responder o solicitar cambios en el trazado o en los terraplenes a Adif? ¿Cuándo ocurrió? En este caso, si nos centramos en estrictamente lo real, sería a partir de octubre de 2021, estrictamente como administración, pero yo entiendo que si una administración se dirige a mí durante un año anterior, cuando está redactando un proyecto, eso tiene que tener una validez. Es decir, no puede ser que tú te dirijas para pedirme cambio en el proyecto, lo que considero que hace falta, y que tú directamente no escuches lo que te estoy diciendo, cuando es técnicamente viable. Esto lo quiero recalcar, porque ¿qué pasa? Si en ningún otro municipio, ni en Lorca, ni en la zona de Tercia, ni en otros sitios, se hubiesen sustituido terraplenes por viaductos, quizá el relato de que era materialmente imposible, económicamente imposible modificar los anteproyectos, nos lo tragaríamos. Pero es que hemos visto cómo ha habido políticos anunciando cambios de terraplenes por viaductos, vanagloriándose de lo generosos que son y demás. Entonces, no entendemos por qué en Totana esto no se ha escuchado, ni se ha escuchado desde el principio.
porque después de octubre del 21, cuando ya Adif poco menos que nos chantajeó, igual que lo ha hecho ahora el ayuntamiento, con que no siguiéramos con el tema del terraplén si queríamos solucionar otros, como la rotonda, los pasos, las zonas inundables por ahí, con las zonas también de la ampliación de los puentes por las vías pecuarias, muchos temas que había respecto al trazado del AVE. Y luego lo que ves es que utilizan en tu contra tu gesto de lealtad. Es decir, esto es lo que es vergonzoso. Con lo cual, desde el principio, para mí era válido si hay una conversación entre administraciones que tiene que ser seria y leal. Por tanto, desde marzo de 2020 el ayuntamiento pidió esto. Antes de que se publicara el modificado número 1 del proyecto, que recuerdo que sí que eliminaba algunos terraplenes por la zona del campo hacia uno y otro lado, un año antes de que se publicara eso, que recordemos que se publicó en octubre del 23, a finales del 22 ya se volvió a comunicar a Adif cuando la empresa medió para decir que le venía mejor hacer viaductos, se volvió a mediar para decir, cámbienos ustedes en el trazado número 1 esto. Se les notificó, oficialmente se les notificó en mayo del 23, pero lo sabían desde bastante antes, desde finales del 22. Si cuentan los meses, de finales del 22 a octubre del 23, ¿cuánto pasan? 10, 11 meses. ¿En 11 meses no hay tiempo a hacer las cosas? Eso es lo que tienen que explicar. Está claro que ellos no han querido quitar el terraplén. Pero entonces que no digan que es que las cosas llegan tarde, que ellos tenían los brazos abiertos a quitarlo, pero nadie se lo dijo, ni todos esos relatos que son relatos interesados para desviar las culpas cuando aquí solo hay un culpable y es Adif. Se ha cambiado la presidencia de Adif, no sé si tiene esperanza que se muestre más sensible ante estas peticiones que está realizando esta tarde. No tiene que cambiar la presidencia necesariamente, lo que tiene que cambiar es la actitud y el gesto hacia los vecinos. Si ese cambio de líder supone también un cambio de dirección en las políticas de Adif al respecto de este tipo de cosas, pues quizá podamos tener esperanza. Como digo, nosotros esta tarde estamos para reivindicar lo que es moralmente justo, que es lo que estamos haciendo, que tenemos derecho como pueblo a pedir que eso sea un viaducto, y también lo que sabemos que es materialmente posible. Por eso pedimos que se publique esa modificación número 2, esas garantías del cambio de rotonda y del cambio de aproximadamente unos 200 metros de terraplén en una de las entradas a Totana, en este lado de la entrada a Totana, y eso es lo que venimos a reivindicar aquí esta tarde. Muchas gracias. Sí, un par de cuestiones sobre la comunicación del ayuntamiento cuando usted era alcalde con Adif. Ha dicho que no se podían registrar, pero también me ha parecido escuchar que llevaba un documento a la delegación del gobierno. ¿Nos podía explicar, porque esto habrá constancia en algún sitio de que efectivamente el ayuntamiento pues, hizo esa solicitud en la fecha que usted está diciendo, ¿no? Efectivamente, cuando me he referido a los documentos llevados a la delegación del gobierno, me refería a la rotonda, y esto tuvo lugar ya después de la publicación del proyecto. En lo que es el proyecto propio, este dibujo de la rotonda que estoy explicando. La rotonda se alegó ya en octubre de 2021. Se llevaba reivindicando también un año con Adif desde el principio. Cuando plantearon la rotonda dijimos que no nos gustaba, todos los informes del arquitecto municipal iban en este sentido, y el ayuntamiento siguió reivindicándola porque Adif nunca se negó a no cambiar la rotonda. De hecho, el proyecto del ayuntamiento es mucho más barato que el que ellos plantean. Aquí está la diferencia, por eso estaban dispuestos. Pero después de muchos gestos de sí, esto está garantizado, esto tal, esto cual, la sorpresa es cuando publican la modificación número 1, en octubre de 2023, sigue la rotonda igual que estaba. Y para entonces ya habíamos tenido las reuniones con delegación, que por supuesto eso está documentado, registrado en el ayuntamiento, en las agendas municipales, en las reuniones de la propia delegación del gobierno y demás. Están los plenos donde se aprobó el cambio de la rotonda en junio del 22. Y este es un ejemplo, el de la rotonda, de que incluso los cambios que el ayuntamiento ha hecho a Adif en este sentido, que benefician a Adif porque son más baratos, no es como pedir el viaducto, que lógicamente puede ser más caro. Incluso la rotonda, que era más barata y más beneficiosa para los vecinos de esta zona de Los Sifones y de toda la entrada Totana, porque va a ser un caos la rotonda que plantea Adif. Incluso en esa han hecho caso omiso y han dado lugar a hacer una modificación sin atender la rotonda, teniendo el proyecto, teniendo el visto bueno de la Dirección General de Carreteras, después de que el ayuntamiento haya corrido durante más de un año y medio con este tema. Y eso es lo triste de este asunto, ¿no? Que se centra en el terraplén, porque es muy importante reivindicar el terraplén, pero temas como este de la rotonda demuestran hasta el día de hoy, hasta el día que publiquen esa modificación número 2 y podamos tener garantías, que Adif no ha hecho las cosas bien, porque hacer las cosas bien era, en el mismo proyecto, hacer una rotonda distinta a la que plantearon, porque ellos decían que es que solo podía tener esa forma técnicamente y tal.
Mentira, y lo demostramos con la Dirección General de Carreteras. Y luego, cuando ya tenían el proyecto, tenían que haberlo publicado en la modificación número 1, en la de octubre de 2023, que cuando se presenta no hay ningún cambio y es lo que no nos podemos explicar por ninguna de las vías. Ni cómo después de un año de decir, oye, la empresa dice que le viene mejor hacer el viaducto, recuerda que lo pedimos al principio y me dijiste que no, por favor, modifica y haz el viaducto, y también el, oye, esta rotonda puede tener esta forma más sencilla, mejor para los vecinos, que invade menos terreno, por favor cámbiela usted. Y llega a la modificación número 1 y ni hay rotonda, ni hay viaducto en lugar del terraplén. Eso es donde empieza aquí los problemas con Adif, donde empieza la justa reivindicación de los vecinos y de muchas personas que salimos también a poner este grito. Y esto es con lo que llegamos hasta el día de hoy, ya un año después de esa modificación, un año después de muchas reivindicaciones para que se elimine el terraplén y por supuesto de que se haga la rotonda tal como estaba proyectada por el ayuntamiento. Eso con respecto a la rotonda, pero me refiero respecto a la solicitud del viaducto y la eliminación total del terraplén. De esa solicitud queda constancia en algún sitio, de alguna manera se habrá tenido que hacer llegar eso a Adif, ¿no? Por supuesto, como digo, tanto en las reuniones que se han tenido a nivel técnico con responsables de Adif, que eso están fechadas también en el ayuntamiento, como la propia comunicación oficial que le hace el ayuntamiento en mayo de 2023. Pero esto después de conversaciones, no es que tú te enteres por un papel que te estoy mandando. Yo, Joaquín, te he estado llamando 6 meses, te estoy diciendo tengo un coche amarillo, 6 meses después, cuando yo te presento una carta en tu casa diciendo tengo un coche amarillo, tú no me puedes decir, hostia, pues acabo de enterarme que te has comprado un coche amarillo. Es que no tiene ningún sentido, eso es reírse de la gente. Y lo simplifico porque así está el tema. Entonces, claro que hay constancia, hay un registro de mayo del 23, como digo, y mucho antes, meses antes, desde que nos reunimos con la empresa, que eso también está dentro de la agenda del alcalde de 2022, en el registro del ayuntamiento, el electrónico, ahí está la primera reunión que tuvimos con la empresa, cuando se le adjudicaron las obras, en la que la propia empresa nos comenta este tema. Entonces, desde ese momento ya se estuvo pidiendo activamente por parte del Ayuntamiento Adif el que, por favor, nos han dicho que sí que es viable, que tú estás año y año diciéndome que no es viable hacer el viaducto. Por favor, cuando vayas a hacer la modificación primera, pon todo esto en viaducto, que es lo justo y nos beneficia a todos, a la empresa, al Ayuntamiento, a los vecinos y a todo el mundo. O sea, lo que queda claro es que el Ayuntamiento en su día, en tiempo y forma, más o menos, antes de que empezara todo esto, sí solicitó la eliminación total del terraplén. Efectivamente, porque incluso si nos vamos a la última fecha de los amigos de los documentos firmados, mayo de 2023 a octubre del 24, en el que todavía no se ha hecho el terraplén en toda esta zona, ni se ha hecho en aquella, estamos hablando de que han pasado 16 meses. ¿Me quieren decir que en 16 meses no ha habido tiempo? ¿Me quieren decir que en los 22 meses que realmente fueron, desde que el ayuntamiento de nuevo pide el terraplén, no ha habido tiempo? Lo que no ha habido es voluntad, y esto es lo que tenemos que tener claro. Sí, y respecto a todas las conversaciones que usted ha tenido con la Adif, que recordemos que es una entidad pública que tendría que efectivamente por el interés general, se supone, que por otros intereses, ¿le consta que Adif alegara algún otro interés que estuviera por encima del interés general? Eso ya son especulaciones, pero yo sí que tengo una cosa clara. Pedimos su impresión. Sí, mi opinión personal es la siguiente. Adif, como entidad pública, no tiene por qué poder, porque tiene que basarse en lo que es viable técnicamente, hacer todo lo que se pide en todos sitios. Siempre hay unos límites. Eso lo tenemos todos claro, porque lo primero que ellos dicen es que no, es que los vecinos piden y piden. No, pedimos lo que es justo, lo que sabemos que es viable porque se ha hecho en otros sitios y porque sabemos que también es técnicamente viable poner aquí un viaducto cuando el viaducto termina en el camino del bosque y la naturaleza del terreno es exactamente la misma. Con lo cual, cuando pedimos esto, lo pedimos también técnicamente. Pero lo que no puede hacer una entidad pública es jugar al gato y al ratón, es engañar a la gente y jugar con los tiempos para decir una cosa u otra a través de sus representantes o de los propios técnicos según le convenga. Si Adif se planta aquí en 2020 y dice no puedo poner ahí viaductos, no tengo el dinero, y efectivamente no tiene el dinero, y repite esta frase hasta el último de nuestros días, no habría la indignación que hay hoy. Por supuesto con el terraplén, pero si tampoco se hubiese hecho el cambio de viaducto en otros pueblos, viendo que aquí, dependiendo de donde se quiera, se cambia o no se cambia, no habría ese descontento. ¿Por qué tenemos rabia por lo que ha pasado? Primero, porque Adif en otros sitios
con voluntad política por en medio, sí que ha sustituido los terraplenes por viaductos, mientras que en Totana no. Segundo, porque en Totana al principio decían que era imposible técnicamente y han terminado diciendo durante este último año que no lo han cambiado porque es que ningún político le ha avisado de que está mal un terraplén a la entrada del pueblo. Que ellos estaban encantados y con los brazos abiertos y que hubiesen hecho todo lo posible, pero es que claro, como se le olvidó al político del ayuntamiento decírselo, pues no han podido cambiarlo. Es decir, eso de mentir, porque eso es mentir directamente, decir lo contrario de lo que dijiste en su momento, solo por un interés de proteger electoralmente a los que entiendes que son los tuyos, es lo que no se le puede perdonar a Adif. Adif tiene que estar a disposición de la gente. Si aquí no puede ir un terraplén, que vengan y digan, no se puede hacer el terraplén ni hace 4 años, ni hace 3, ni hace 2, ni hace 1, ni ahora. Pero que no digan, no, sí, se podía antes, y antes dicen, no, es que esto no se puede, no pueden jugar con la gente. Por favor, que atiendan por lo menos el cambio de la modificación número 2, que por favor estudien y atiendan poder alargar el viaducto en toda la zona donde va a estar el desvío de la carretera, porque a día de hoy eso se puede hacer, y por favor que intenten cumplir con los vecinos, porque los vecinos son los contribuyentes, son los que pagan los impuestos, también aquí en Totana pagamos impuestos al Estado, y lo único que merecemos es respeto, porque el respeto y la dignidad no nos la pueden pisar. Harán lo que sea, tenemos todos claro que harán lo que sean porque la decisión es suya y el poder es suyo, pero el respeto y la dignidad es lo que no nos van a pisar ni nos pueden pisar. Muchas gracias. Una cuestión. Sí. El tema de que dicen que no se cumplirían los plazos y se van a modificar ahora el terraplén, ¿se lo creen o no se lo creen por lo que está diciendo? Y lo segundo, incluso desde el Partido Socialista dicen que dónde está su responsabilidad cuando el Pleno reconoció que Adif le había engañado y no toma, en este caso, como por ejemplo, la dimisión al reconocer que Adif le engañó cuando usted era alcalde. Es decir, que una empresa pública en la que el control del partido gobernante es determinante para según qué cosa, incumple con el ayuntamiento y la culpa es del gestor del ayuntamiento. Es decir, las responsabilidades se le piden al último de la fila, no al que engaña, sino al engañado. Con esto yo creo que resumimos años de línea política del Partido Socialista en Totana hacia ganar Totana Izquierda Unida. No tengo nada más que decir por ahí. El águila no caza moscas, o no tiene que cazarlas, con lo cual nosotros nos dirigimos a Adif, que es realmente contra quien nos estamos enfrentando, porque ellos quieren que esto sea un enfrentamiento. Podría ser un diálogo si ellos tuvieran responsabilidad sobre lo que dicen, lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Porque también han dejado correr los tiempos, que es lo que quiero dejar claro. Ellos no pueden estar, y me voy a la última fecha, mayo del 23, desde mayo del 23 de brazos cruzados, dar lugar a que sea casi noviembre del 24 y entonces en noviembre del 24 salir y decir, ay, es que no me da tiempo a cambiar el terraplén. Perdone, ¿y desde mayo del año pasado? ¿No tiene usted pendiente de publicar, ya en mayo tenía pendiente de publicar una modificación número 1? ¿No tiene usted pendiente de publicar una modificación número 2? ¿No tiene usted pendiente de hacer el desvío y luego hacer las catas y las cimentaciones en esa zona? ¿Cómo nos quiere vender que no es posible que usted modifique el proyecto en esa zona? Es lo que tenemos que tener claro, porque pasará un año y si esto sigue igual, entonces dentro de un año dirán que es que ya no les da tiempo. Y dentro de 2 años, si siguen la obra, dirán, dentro de 2 años, es que en su momento hubiese dado tiempo. Dejan correr el tiempo porque no hay intención más allá del gesto para intentar cubrir el expediente que hicieron aquí quitando 200 metros, y esa es la realidad. Y es la realidad que vemos en los relatos que ha dicho los responsables de Adif, delegación del gobierno, la delegación aquí en Totana, porque es eso, una delegación, culpando siempre, no, es que fue el alcalde, es que el alcalde anterior no hizo, es que el alcalde anterior, incluso culpando a un fallecido, porque el alcalde cuando se presentó el proyecto era Juan José Cánovas, que me parece una desvergüenza ya, que se me hiela la sangre, por no decir que se me hierve. Así que por mi parte nada más. Creo que hemos sido bastante claros en esta rueda de prensa, hemos atendido todas las preguntas lógicas que tienen los medios de comunicación, pero por supuesto yo creo que esto tiene que ser un punto y aparte a muchas actitudes que hemos visto en nuestro pueblo, a la desunión que han protagonizado muchos partidos políticos cruzando acusaciones en lugar de que rememos todos juntos en una misma dirección, siendo cómplices de cómo nos pisa la voluntad de Adif, es decir, al anterior sí que le da lecciones de lo que tenía que hacer con Adif, pero aquí sin embargo no nos atrevemos ni a votar una moción en el Pleno porque Adif nos amenaza. Y luego como responsables institucionales, si Adif nos amenaza, tampoco nos atrevemos a decir que Totana defiende el terraplén. ¿Y las lecciones se las damos al político anterior?
Pues no, señores, yo estoy en el mismo sitio que he estado siempre, defendiendo a mi pueblo, defendiendo a mis vecinos, porque el día de mañana yo no voy a estar en ninguna representación de administración en el gobierno regional, no voy a estar en ningún consejo de administración de ninguna empresa pública, yo voy a estar en mi casa, aquí en el barrio de la Estación, mirando hacia la calle Reyes Católicos, no hacia el terraplén ni hacia el viaducto, que los que negocian en Madrid son muy amigos también de echar culpas luego al primero que pillan, y nada más, es lo que quiero decir. Es lo que también quería decir personalmente por este tema y de nuevo reiterar que Ganar Totana Izquierda Unida estará con su pueblo y con su gente, se consiga o no se consiga, y que venimos aquí a reivindicar que Adif publique la modificación número 2 y a poner blanco sobre negro en este tema después de tantos años.